nacional como en Morelos, pero por lo pronto pues son estas fiestas democráticas, celebramos, por supuesto, creo que nadie puede decir lo contrario, el arribo, la llegada de mujeres a los principales y máximos cargos públicos en nuestro país, en nuestro estado. Primero eso, que se ve como presidenta, que se ve como una mujer fuerte, habló de continuidad con sello propio y me parece que justo el tema de las energías limpias, las transiciones energéticas que pues están planteando tiene que ver con esto. Famosa Agenda 2030, ella sí lo nombró desde su formación como científica ambiental, el asunto de tener que ir por las energías renovables me parece que es acertadísimo, el que decir, a ver, yo sé que el presidente que se va, pues le apostaba a las energías fósiles. Yo creo que no se trata de decir, va a estar detrás del gobierno de Claudia Sheinbaum, va a estar manipulándola, no. Tiene que haber un acompañamiento necesario, justificado. Creo que gran parte de el bono que se le ha entregado a Morena radica justamente en la imagen de López Obrador. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como siempre, para mí es un placer, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi colega, compañera e investigadora de la máxima casa de estudios del estado de Morelos, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto siempre poder compartir esta mesa. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Y por supuesto también, como cada semana, mi compañero, colega, periodista Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche y por supuesto, pues entusiasmados, como bien lo dices, un nuevo sexenio, una nueva etapa de la vida política del Estado. Gracias, Pedro. Y también, como siempre, cada vez que nos visita, que nos hace el favor de acompañarnos en esta mesa de Panorama 360, mi compañera, colega y amiga Maciel Calvo. Maciel, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Maciel, gracias por aceptar y por venir a platicar en esta primera emisión, en este primer episodio de Panorama 360 dentro de la nueva administración, del nuevo gobierno, tanto a nivel federal con la doctora Claudia Sheinbaum, ya platicaremos de ello, que pues rindió protesta como la primera presidenta de este país con una serie, me parece, de simbolismos, una serie de elementos que formaron parte de su toma de protesta y de la despedida, digamos, oficial o protocolaria de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, hoy ya expresidente de este país, y también del estado de Morelos, con Margarita González Arabia como la primera mujer gobernadora de Morelos. También me parece con una serie de actividades, posicionamientos y símbolos dentro de su toma de protesta o la forma en la que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. También platicaremos de este tema y si les parece, pues arrancamos con lo local, con la llegada de Margarita González Arabia a la gubernatura de Morelos. No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y tiempo que no llegue. Finalmente asumió el cargo como gobernadora del estado de Morelos y bueno, me parece, lo platicamos si quieren, arrancamos con eso o lo dejamos más adelante en la conversación, con esta idea que da de abrir las puertas de Palacio de Gobierno como un gobierno abierto a la ciudadanía. Me parece que es simbólico, por lo menos en este primer día. Decía Pedro en otro espacio, vamos a ver si realmente las puertas de Palacio de Gobierno pueden permanecer físicamente abiertas. Pedro nos contaba que el que hubiera rejas es un hecho reciente, que históricamente estos arcos del Palacio de Gobierno no tenían reja, o sea, había literalmente un paso público, tanto así que si querías cruzar la calle sin dar la vuelta, podías cruzar por Palacio de Gobierno, y que recientemente, digamos, administraciones recientes, es que empezaron a cerrarlo. ¿Qué les deja esta serie de actividades, posicionamientos en torno al arribo de Margarita González Arabia al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos? Destacaría primero que pues ha habido muchas actividades, lo que me parece que pues refleja, a lo mejor si hiciéramos una comparación muy básica, Sí. pues quizá ha tenido más actividades que si nos comparamos a la anterior administración, lo que se tenía en meses, ¿no? Creo que el hecho de que arrancara con los temas de identidad del gobierno es importante, hacerlo también en la Plaza de Armas, pues con personas, ¿no?, independiente de invitados especiales que pudieran arribar y escuchar qué es lo que se espera de este nuevo gobierno. En el tema de la misma imagen, me parece una imagen agradable, La tierra que nos elegante. une.
la tierra Morelos, que nos la tierra une. que nos une. No lo hace pues en las tonalidades de Morena. Morena pues pasa de tener 4 estados a 24, está en 24 en muy pocos años, no en una década. Es ahora sí como tal un gobierno que se extrae de ese movimiento Regeneración Nacional, pero que no se me pinta de parece guinda. indicado la forma en la que se está planteando, ¿no? Todo el tema de identidad. Ahora, yo creo que hay muchos simbolismos, ya lo decías tú, que pues vienen desde la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, ¿no? Con el bastón de mando, lo vimos ya en el Congreso del Estado, también con pueblos originarios. Ahora, yo quisiera decir que sí está aparejado de hechos, es decir, el que pongan al centro a los pueblos originarios para decir esta es la entrega del bastón de mando, coincide en que una de las últimas reformas que pues firma todavía el expresidente López Obrador es precisamente el tema de los pueblos originarios y en consecuencia la misma estructura del gobierno, ¿no? Con institutos en donde se piensa ponderar los derechos de estas comunidades, entonces pues me parece que está reflejando que sí están siendo considerados como un tema importantísimo, focal para el gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué me parecería también que tenemos que observar? Pues cómo se va a traducir ya en hechos, porque ahorita hemos hablado de muchos principios, de qué es lo que va a regir, del decálogo, de cómo se tienen que comportar los funcionarios, pero a mi gusto, falta... mucha retórica. Falta ahora que todo eso se traduzca pues en puntos específicos, ¿no? A ver, ¿a partir de cuándo vamos a tener instaurada la estrategia de seguridad? ¿En qué consiste la estrategia? ¿Qué va a pasar con los temas ¿Cuándo económicos? podemos esperar ¿no? resultados? Claro, ¿qué pasa con los inversionistas? O sea, toda esa parte me parece que también va a ser fundamental, porque independiente que haya muchas actividades, pues tenemos que empezar a conocer los cómo, ¿no? Yo Bueno, y creo ahí que- desde los qués. Yo creo que el día de ayer, cuando Claro. empezaron a cubrir la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum, una de las grandes complicaciones es qué puntos vas a tomar de los 100 que dio a conocer, aproximadamente 100 puntos de objetivos, metas que se trazó la nueva administración federal para cumplir en este sexenio. Una cantidad muy descriptiva de las acciones que va a tomar. Y el gran problema que yo veo en por lo menos estos 3 actos, que además a mí me parecen demasiados Tú decías actos, que son excesivos. excesivo. En número. Bastaba con uno solo para la toma de posesión, era suficiente, un buen discurso, pero en ese discurso lo que observamos, y en estos 3 discursos o 4 que hubo durante el día previo o las horas previas a tomar posesión, y ya en el momento que toma posesión del cargo al frente en el Congreso del Estado, lo que veo o lo que yo registré es que al momento de tratar de hacer una nota, pues no puedes obtener ningún solo dato. Y eso es creo que algo que le tenemos que reclamar a los asesores de Margarita González, porque no hay un solo dato de una meta que se haya fijado o que haya dicho. Seguramente las tendrá y seguramente, bueno, pues están ahí, pero se trata de dar a conocer por lo menos una radiografía, un esbozo. Sabemos que durante la campaña hubo varias propuestas, pero lo importante de decirlo en la toma de posición es, sigo con este compromiso, estoy pendiente de cumplir, esta va a ser mi primera acción, y en todo su discurso yo no pude notar o no registré, tal vez alguno de ustedes tendrá algún dato, pero yo no lo tengo, de que haya dicho de manera pública que tiene o que va a construir una escuela, por ejemplo, o que va a pavimentar 10 calles, o que va a comprar 100 cámaras. No hay un solo dato que nos indique una acción que vaya a realizar en este sexenio, y eso es algo que yo le reclamaría a los asesores de Margarita González Arabia, que me parece que el discurso que planteó, muy retórico, pero sin el contenido que los ciudadanos queremos oír, que es el compromiso, la ratificación de un compromiso, la meta que tiene que cumplir. Y yo sé que le están rehuyendo mucho al tema de las metas, ¿no? De posiblemente no las cumpla. Pues de eso se trata el gobierno. Ese es el gran reto de gobernar, cumplir con una meta que en muchas ocasiones son difíciles de cumplir, no es tan fácil gobernar, pero bueno, pues ahí se plantea de cuál es la capacidad que puede tener un gobernante y por supuesto la posibilidad de decir en algún momento yo me comprometí a esto y hoy lo estoy cumpliendo. Pero Sí, además yo- ese es el momento, ¿no? O sea, es el principio del gobierno y es justo el momento que tienes pues para andar prometiendo todo lo que se va a hacer en los próximos años. Sí, y haciendo una analogía, bueno, con lo que hizo Sheinbaum con estos 100 puntos,
que era la expectativa que todos teníamos, a ver, ¿qué nos va a decir la presidenta? ¿No? Incluso mencionó al propio Morelos de que habrá 2 obras, por lo menos prioritarias en el gobierno federal, que tiene que ver con el distribuidor universitario y el circuito Tierra y Libertad, incluso si ya lo adelantó, que se llamará la... Puntual, exactamente, para el caso de Morelos y otras entidades. Y en el caso del gobierno del Estado, la verdad es que yo sí, no fue decepcionante el discurso, sí, pero las expectativas que uno tenía era justamente que dijera, bueno, no 100, 10, 20 puntos prioritarios de qué se va a hacer, cómo vamos a arrancar el gobierno, con el antecedente de, pues, de que venimos de un gobierno que fue muy pasivo, que tenemos grandes expectativas de un futbolista y pues bueno, en eso se quedó. Bueno, y esperaba. bueno, digamos, era el gobierno de la esperanza y bueno, en esperanza nos quedamos y bueno, en esta segunda ronda, en esta segunda oportunidad para Morena esperábamos que la gobernadora, porque además volvemos, al igual que a nivel federal, era histórico, esperábamos que una mujer llegara empoderada con las riendas, decir, a ver, vamos a hacer A, B y C aquí en el Estado. ¿Cómo? Pues bueno, eso yo creo que tendrá su espacio, su tiempo y su lugar para decirnos cuánto se tiene que aportar, hacer las cuentas, quiénes lo van a ejecutar. Pero de entrada yo esperaba que Margarita González Aravia nos dijera, a ver, en seguridad vamos por este objetivo, en educación vamos por este objetivo. Me gustó cómo abrió su evento en Plaza de Armas porque bueno, me parece que simbólicamente... Me parece que la cultura va a ser muy importante y abrió con actos culturales de jóvenes, que eso me gustó, darle oportunidad a los jóvenes. De hecho, Ojalá. desde la campaña ha tenido una participación muy amplia de grupos culturales que se antoja que ojalá y todas las plazas públicas del Estado tengan por lo menos cada sábado o domingo una acción. Que fue de lo este tipo. que hace mucho tiempo, incluso con Graco Ramírez, que digamos tuvo cierto impulso a la cultura, pero fue muy elitista, o sea, tú no puedes entrar al Teatro Campo o al Cultural Teopanzolco teniendo que pagar un boleto de 500 pesos por persona y si eres... Bueno, o sea, no hay manera que una festivales familia... importantes que ya no se les dio continuidad, pero que ahí quedaron. Pero se descuidó mucho la Y cultura. la ópera, la fue- compañía de ópera que estaba también y que pues De hecho, desapareció, la que creación de estaba la banda en el música sexenio de Marco Adame. policíaca también fue durante tu sexenio. Sí, pero por ejemplo se descuidó la vecindad, que era un proyecto históricamente muy importante para el Estado de Morelos, de cómo se rescató la vecindad, los maestros que estaban ahí, las generaciones de niños que crecieron en la vecindad y le dieron... Muy querido para muchos niños, hay que Sí, decirlo. muy y le dieron querido en la torre ese proyecto. Yo espero que, bueno, con esta, por lo menos en ese arranque de ese evento me gustó ver jóvenes participando y diciendo, aquí estamos, tenemos talentos, también hay talentos deportivos, jóvenes. Espero que eso sea una línea muy importante para la gobernadora, pero de allí en fuera, y salvo por estos simbolismos con los pueblos y los compromisos con los pueblos originarios, me parece que las expectativas del discurso se quedaron ahí. No vimos, no escuchamos algo. A propósito de estos guayabazos que está aventando Maciel a la gobernadora, de lo que se está haciendo bien, yo quisiera rescatar que el hecho de que en el discurso de toma de protesta, cuando le hablan de la identidad, quienes sean los oradores sean gente de la universidad. Yo creo que poner en primer lugar a la universidad como una de nuestras identidades de la imagen de lo que será el próximo gobierno es importantísimo, porque bueno, a veces muchos tratan, en lugar de reconocer lo que nos ha dado la universidad, regresarle un poco de lo que da la universidad pública, la academia pública. Bueno, pues se encargan a veces hasta de denostar y de hablar más de lo mal que de lo que ocurre, porque como en todo hay cosas buenas y hay cosas malas, pero en este caso creo que se está poniendo por delante lo que se hace bien en la universidad, y yo creo que lo que habría que esperar también de la universidad en reciprocidad es que fluye ese pensamiento crítico, toda esta posibilidad de la diversidad que tiene la propia Casa de Estudios, que se refleje en este gobierno y que, bueno, pues se abra un debate, una conversación interesante entre lo que será la sociedad, la universidad y el próximo gobierno. A mí me parece que entre todos los simbolismos que se fueron marcando en estos 2 primeros días, ¿no? Considerando desde el lunes,
pues tiene que ver con el fundar todo el gobierno en los principios López Obradoristas, ¿no? O sea, quizá lo que más escuchamos no fue como tal incluso un tema crítico desde la educación superior, sino mucho más enfocado al tema del humanismo, a la nueva escuela mexicana, o sea, todo lo que esto tendría que estar marcando para nuestra misma entidad. Y creo que tiene también que ver con que pues se intente fijar que el gobierno pues deviene del mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el tiempo de la legitimidad ha pasado porque una de las cosas claves que hizo Margarita pues fue precisamente la gira del agradecimiento, muy al estilo obradorista, ¿no? Ahora pues sí tendremos que ir viendo los cómo. Me parece interesante el que hay tantas personas, aquí lo hemos mencionado, ¿no? Que están conformando el gabinete, que son personas del estado de Morelos, muchas de ellas que tienen esta identidad universitaria. Pero también pues tendremos que ver ahora sí ya el cómo se traduce, sobre todo por los problemas estructurales que tiene la universidad. Hoy se firma pues un convenio que va a ser fundamental, ¿no? Quizás lo que más hemos escuchado en los últimos días, tanto el tema de la participación de profesores, el que haya gente en el gabinete y el mismo planteamiento que hace Claudia Sheinbaum, porque en sus compromisos, como lo decían hace un rato, ¿no? O sea, pensar en el distribuidor, que insistiría es que el distribuidor es tan necesario a partir de la gran cantidad de personas que se mueven en el norte de Cuernavaca, de la misma comunidad que pues está arriba de 40,000 personas y sobre todo porque es un peligro latente, o sea, ese lugar no se puede evacuar de forma rápida ante los sismos, ya lo vivimos en el 2017, o sea, independiente de la posibilidad de llegar más rápido Sí, las a calles tu no dan, universidad, las calles no dan y sí es un tema de seguridad, ¿no? Aunado a esto, pues también estuvo otros temas carreteros, el tema del campo, ¿no? La tecnificación presentes ahí en ese discurso de Claudia Sheinbaum. Y pues ahora lo interesante es que ese gobierno que se dice o que se ha visto que es tan cercano entre Margarita y Claudia Sheinbaum, pues puedan empezar ahora sí ya a arrastrar el lápiz y ver qué es lo que vamos a ver en los próximos Sí, días. aterrizar, a dar resultados entre la ciudadanía. A mí me llama la atención cómo cambian los tiempos, aunque también hay que hacer una acotación. De Graco Ramírez, que sostuvo una confrontación permanente con la universidad a través de su rectoría, no digamos, de Alejandro Vera, que al final de cuentas se convirtió en oposición del gobierno de Graco Ramírez. Hoy vemos, como decía Pedro, un poder ejecutivo que está no solo tomado, sino echando mano, digamos, de la experiencia, del trabajo académico de la máxima casa de estudios. Y la acotación que quería hacer es que en el sexenio de Graco también iniciaron, hay que decirlo, de buena manera. O sea, el rompimiento Sí. no fue de origen, sino ocurrió al paso. No quiero decir que esto vaya a ser así, me parece que Cuando la la universidad- capacidad y la altura de miras de la actual administración es distinta a la que mantenía Graco Cuando la Ramírez, ¿no? universidad empieza a cobijar el tema de las víctimas y empieza a meterse, y que me parece que era una labor muy importante que desarrolló la universidad en ese momento, es cuando viene el enfrentamiento, cuando el gobierno del estado le dice, o bajo esa premisa estúpida de los gobiernos, ¿no? De no pago para que me peguen, me parece que para empezar no es el dinero, ni es su dinero, ni es la labor, yo creo, de la universidad. La universidad es la conciencia del pueblo y en ese tenor tiene que mantenerse a pesar de las adversidades. Creo que el hecho de que la universidad en aquel momento mantuviera firmeza en torno a cobijar a las víctimas fue relevante, fue importante, aunque el gobierno pues se mantuvo, del gobierno de Graco Ramírez se mantuvo reacio a aceptar que había una realidad que nunca quiso reconocer, y era la cantidad impresionante de cementerios, de fosas clandestinas De fosas. que fueron localizadas gracias a una labor que desplegó la universidad junto con las víctimas. Ahora también preguntar, efectivamente el discurso, y creo que desde campaña así ha sido, gira en torno al reposicionamiento del tema indígena, y estoy de acuerdo en que así ocurra, pero no sé si sea un eje que sea lo suficientemente fuerte para el resto de las políticas públicas en torno. El logo tiene elementos, me parece, con esas características, ¿no? En el discurso permanentemente está fijada esa posición, pero lo decía Pedro también, hay otros elementos que deben ser prioritarios, me parece. Uno de ellos es el de la seguridad, y me parece que en lo que decía Pedro, pues hace falta puntualizar en qué va a consistir la estrategia, en la cantidad de recursos que se van a destinar para esta situación, y sobre todo también, y creo que también toca al tema legislativo, qué va a pasar con la Fiscalía General del Estado. Vamos ya, ¿cuánto tiempo tiene Oye, que no estuvo, la ¿o sí? administración? No estuvo en la- No en estuvo toma. en la noche, bueno, ninguno de los tres Pero eventos que se tampoco el tema de la desplegaron. Fiscalía y Diriel Carmona está en la agenda del legislativo. Me parece que se puede de pronto justificar con temas de que están en el tema de las comisiones, la reforma a la estructura administrativa del Poder Ejecutivo,
pero lo hemos dicho muchas veces, una de las principales propuestas, planteamientos de Morena y sus aliados en la campaña fue la revisión, la fiscalización del trabajo de Uriel Carmona, y al tiempo que llevamos ya del cambio de legislatura, no ha sido un tema. Me parece que lo están dejando de lado y espero que sea, insisto, por agenda, o sea, por temas cotidianos del trabajo, de la carga legislativa, y no porque sea ya una forma de nuevamente esta legislatura voltear para otro lado. Y creo que ahí quien tendría que impulsar, si es que así lo decide, es la propia gobernadora. Pienso que ya que en todos los servidores públicos en este momento traen en la punta de la lengua el tema de los principios, de ver entonces, ¿no?, desde el contexto nacional, tiene que hacerse una realidad, y esto pues dependería de que se esté vigilando incluso por parte de los mismos legisladores, ¿no?, que pues ese empoderamiento del pueblo del que ya hemos hablado también se tiene que traducir pues en el tema de la austeridad republicana. Yo creo que el que haya salidas políticas no pueden darse si esto pues conlleva que te cuesta mucho dinero, que además no es dinero de ellos, sino que es dinero del pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que observar con lupa cuáles pueden ser esas salidas, cómo se va a ir destrabando. Tema de la fiscalía, tema de los órganos electorales, que es grotesco también lo que sucede ahí. Temas, o sea, incluso las mismas pensiones que se dieron por parte del anterior Congreso del Estado, donde muchos pues siguen siendo parte de... El tema de lo que viene del Poder Judicial local, que ya está, de forma tan grotesca como la del órgano electoral, que ya se autorizaron, por lo menos en papel, la posibilidad de irse pensionados, pensionados, que sería el término correcto, para aquellos que incluso tienen meses de estar como magistrados. Y que esto lo pase desapercibido, solamente para puntualizar. Y súmale que incluso también exfuncionarios del Ejecutivo Estatal están trabajando en el tema de pensionarse. El propio secretario saliente de Movilidad y Transporte se va pensionado. A mí me parece injustificado porque pues hay un gran problema en la movilidad del Estado que fue su responsabilidad, y que a pesar del mal trabajo que se hizo, bueno, pues ahora tenga que recibir una pensión. O sea, es que ahí justo no se conecta el tema del discurso, de austeridad, del pueblo y todo, sí, con dejar pasar todo eso. Pagando o dispuesto a pagar todo esto. Solamente para precisar el tema de los consejeros electorales, se van con 3 millones de pesos, ya habían sido separados del cargo, ya les habían dado un bono de marcha y ahora les dan esos 3 millones de pesos, que a mí me parece completamente grotesco. Habrá que esperar también, insisto, están en el momento que pueden frenarlo y parece que están volteando a ver a todos lados, menos a donde deben de estar atentos, que es justamente lo que va a ocurrir en los próximos días con el Poder Judicial. Se están autorizando esta serie de retiros exagerados, bonos o jubilaciones doradas, y que, bueno, pues esto va a mermar en mucho las finanzas del gobierno del Estado. Sí, y además yo insistiría, esta falta de contenido que tuvo el discurso de la nueva gobernadora, pues nos deja entrever que hay, o más bien deja entrever que no tiene una agenda inmediata, y como ustedes mencionan, todo esto de los magistrados, las pensiones, los consejeros, todo lo que viene va a impactar en las finanzas públicas para el próximo año, que por cierto, ya en estos días tendría que entregarse el presupuesto, y entonces me parece que son cosas que el nuevo gobierno no los tiene que dejar pasar, porque le va a impactar administrativamente, penalmente, financieramente. Y yo ahí sí creo que es momento de que la gobernadora, yo entiendo que uno llega con muchos ánimos de la fiesta, de las tomas de protesta, los formalismos, de que todo el mundo nos dice felicidades, qué padre, échale ganas, estamos contigo. Está muy bien fiesta, que ¿no? Uno pase por ese, como la fiesta, como las bodas, los 15 años, pero ya pasó, ya estamos en el día 2 y hay que empezar a arrastrar el lápiz y empezar a decirnos cómo va a enfrentar todo esto que hereda, pero además todo lo que va a enfrentar. Yo insistiría en el discurso en materia de seguridad. Yo esperaba que la gobernadora nos dijera, a ver, nuestro primer o segundo o tercer objetivo que vamos a tener en materia de seguridad va a ser esto, porque todo el mundo estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. También que hubiese señales de que nos dijera, a ver, en cuanto al presupuesto va a ser austero, en el presupuesto vamos a priorizar tal obra o tal sector.
Y me parece que no nos está dando un mensaje de certeza a la gobernadora, y que yo creo que en estos días ya tendría que pues dejar un poco la pachanga, incluyendo el gabinete, porque también el gabinete como que anda sonriendo y muy felices, pero no los veo que estén enganchando pues ya con el trabajo inmediato que se tiene que hacer. Ya el nuevo titular, que todavía es Comisión de Seguridad en términos jurídicos, pero que ya le nombramos Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues ya asumió el mando del C5, pero también sigue por lo menos lo que déjame en una primera entrevista, horas antes de tomar ya posesión la gobernadora y todo el gabinete de sus funciones, pues es que déjenos ver, depende de lo que dice la gobernadora. Y entonces déjenme Oye, pero ver. después de que tenemos 4 meses de transición ya, ¿no? Exacto, y tendría que tener por lo menos lo inmediato, lo urgente. En el caso de la Secretaría de Educación, por lo menos de lo que tenemos testimonio, seguramente habrá más. 2 escuelas afectadas por la inundación en la comunidad del estudiante en Puente de Isla. Y bueno, pues ¿qué va a pasar con esos estudiantes? Estamos hablando de una comunidad de por lo menos 200 niños que entre el jardín de niños y la escuela primaria no van a poder acudir a sus clases porque las escuelas se inundaron. ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento? Yo creo que hay cosas que no van a poder esperar, y como lo dicen los alcohólicos, solo por hoy, y en un reconocimiento y una aceptación de lo que ocurre. Yo creo que en materia de seguridad yo esperábamos primero el reconocimiento. A ver, tenemos un gran problema que se está dando en Amacuzac y Puente de Isla, porque las empresas están abandonando estos 2 lugares. No se puede hacer o desarrollar industria en estos lugares debido a las amenazas que están recibiendo por parte de organizaciones del crimen organizado. Tenemos un gran problema en Cuautla derivado de la extorsión, y que hasta el momento también está afectando muchísimo la economía de ese lugar. Y cuando menos eso esperaba yo de este discurso, no lo hubo, y por supuesto tampoco hubo una propuesta de decir mañana entramos en un operativo que va dirigido a tales y tales. Paralelamente, los que sí están actuando son las organizaciones del crimen organizado, porque teníamos información incluso de varios periodistas de que se está hablando que por lo menos 2 generadores de violencia están empezando a ganar juicios y están prácticamente con un pie afuera para poder dejar la cárcel. Y esto también debe ser del interés de esta nueva administración, de que quienes fueron capturados en la pasada administración, que se habla de 14 cabecillas de organizaciones criminales, 7 de ellos, 8 de ellos, no tengo bien el dato en este momento, pero una cantidad importante fueron detenidos, pues que se mantengan ahí detenidos, y que incluso se vea porque no sigan desde la cárcel siendo generadores o protagonistas de la violencia que hoy vive la entidad. Completamente, pareciera que lo que se estaría esperando de este inicio de administración es una especie de golpe de timón o exhibición de fuerza por parte de la titular del Ejecutivo del Estado de Morelos. Decías, con esas actitudes del gabinete, que se empiecen a pedir resultados, no sé si exigir, pero sí a pedir resultados en cada una de las áreas que integran el propio gabinete. Y también me parece que es una postura de fuerza ante otro ente del Estado, que es el Congreso local, ¿no? Donde por supuesto que es un poder autónomo y demás, pero que sí me parece que tiene que haber una correlación de fuerzas, ¿no? Como ejecutivo con esa fuerza, y echar mano de ese poder que le dio a Morena a través del voto con sus diputados que llegaron al Congreso del Estado, ¿no? Que tiene que pasar por el tema presupuestal, por supuesto. Es decir, que se vea que Morena ganó las elecciones, que Morena ganó el Congreso. Ya desde estos primeros días vimos que están a años luz de demostrar que ellos son los que ganaron el Congreso, ¿no? Desde el tema de no haberse puesto de acuerdo rápido con las comisiones. Así es. No, se están comiendo a Morena en el Congreso. Yo creo que eso también pues hay que dejarlo muy claro, ¿no? Y ya en cuanto... Esos son errores que vienen desde campaña, desde la selección de candidatos, sí, ¿no? De perfiles, entiendo. Y el segundo round, como bien dice Maciel, viene por el presupuesto, porque incluso en la oposición ya en algún sector se están ya frotando las manos, porque, por ejemplo, en el IMIPE ya quieren recibir etiquetados 6 millones de pesos para pagarle a un consejero. Qué bárbaro. A Roberto Yáñez, 6 millones por no haber trabajado. Por ejemplo. Quizá también por eso vemos, así lo he visto yo, no sé si coincidan en el análisis, en la observación, yo he visto, a diferencia de otros estados, y por supuesto a nivel federal, al Poder Judicial en Morelos muy pegadito, muy cerquita del Ejecutivo, de Margarita González, como que van y se reúnen con los diputados, no bloquean, no protestan, no hubo manifestaciones como tal, contundentes en la toma de protesta.
me parece que por ahí quizá, o lo que yo percibo o así interpreto, es que el Poder Judicial local está en ese ánimo de ver qué puede conseguir a través de las gestiones. Y yo insisto, lo que yo estaría esperando es un manotazo, una exhibición de fuerza, de poder institucional, constitucional de la gobernadora para decirles, aquí quien manda soy yo, ¿no? O sea, las riendas del caballo las tengo yo, y no por un tema antidemocrático, sino porque el voto de la gente, eso es lo que está pidió. de por medio, es lo que exigió. Eso es lo que exigió. No solamente hay que parecer, hay que ser. Y aquí no solamente va a ser el discurso, que ya lo vimos que, bueno, pues sus asesores escriben muy bonito, pero... No, y sobre todo que cuenta con el respaldo de la comunidad académica, del sector social. Es decir, no habría por qué, yo no encontraría en este momento de la administración o de la historia del momento, por qué no hacerlo. O sea, me parece que cuenta con todo el respaldo, con el bono democrático, con la llamada luna de miel, para poder justamente ahora Y ese bono exigir, democrático, ¿no?, es para gastarlo, ¿eh? Es justamente para decisiones tomar decisiones que no van a ser tan... con costos políticos. Exactamente, que van a tener un costo político, empezarlas a liberar. Y las batallas, insisto, es demostrar que efectivamente se trata de un gobierno austero, como cuidando el presupuesto y cuidando que no se vaya justamente para esas personas que han llegado a estos cargos con la única intención de llevarse un trozo de pastel, de sacar provecho y prácticamente garantizar que de por vida van a estar recibiendo un dinero que además en muchos de los casos no está merecido. También Y hay que además decir... porque desde hace 6 años lo que nos vienen prometiendo los últimos gobiernos es poner orden en la casa. Morelos ha sido un estado que ha estado desde la década de los 90 convulsionado por temas de inseguridad, por temas de problemas sociales, y entonces ya hemos pasado todo este tiempo y lo que estamos esperando es justamente que se empiece a ordenar la casa, a lo mejor no con gritos y manotazos, por lo menos de entrada, pero es decir, a ver, familia, es hora de que cada quien vaya a arreglar su cuarto, arreglar la cocina, el patio, y no llegar a sentarse al sillón y ver al Face, ¿no? O sea, sí, vamos a todos a trabajar, cada quien agarre su escoba, su trapeador, su botella de cloro, lo que tenga que hacer para hacer limpieza de la casa. Pero si no jalamos parejo, como tú dices, me parece muy bien que en esta luna de miel aproveche este bono y que lo administre. O sea, no solamente que lo gaste, que lo administre y que le demuestre a la sociedad en esta sinergia de, órale, vamos a entrarle todos a limpiar la casa, porque con uno que falle, pues si el baño queda sucio, pues ya la limpieza del resto de la casa ya valió. Y sobre todo que la oposición va a estar esperando, porque hoy todos van a la toma de protesta, pareciera que están en buena ondita ahí, colaborando, participando. No es cierto. Realmente dentro del Congreso, dentro de la oposición, hay corazones heridos, hay gente que quedó lastimada, no solo en el tema político democrático, sino seguramente financiero, que están buscando cualquier espacio para posicionarse y ser una piedra en el zapato negativa, digamos, no democrática durante la administración. Y si se les deja crecer, pues seguramente harán de las suyas. A mí me decepciona mucho, por ejemplo, en el tema de seguridad, porque creo que pues hablar de la coordinación, que es incluso creo que el cuarto punto que menciona Claudia Sheinbaum, que va a estar en su estrategia, ¿no? Sí, claro que tiene que haber una coordinación, pero que no se haya podido convencer de manera contundente a José Luis Uriostegui de que pues no hay forma de que sostenga a Alicia Vázquez Luna, y la va a sostener, y van solamente a hacer una coordinación y van a tratar de trabajar, pero esto no se va a traducir en una estrategia diferente, ¿no? No es una estrategia diferente, entonces pues ya de entrada ahí, para todas las personas que habitamos en Cuernavaca, pues no hay una gran expectativa. Triste noticia, ¿no? Bueno. Hay un trago amargo que incluso, por ejemplo, en materia de presupuestal tienen que dar. Ya la Suprema Corte, Maciel me lo comentaba hace unos días, ya hay un resolutivo. Los 3 meses que se dan de salario de aguinaldo a los trabajadores son inconstitucionales. Ya está demostrado en un juicio. Y además es un trago que pues yo sé que mucha gente va a brincar y va a decir qué comentario tan inadecuado. Uno de los elementos destacados de Morelos, ¿no? El aguinaldo de 3 meses. Pero esto carcome las finanzas del gobierno estatal de una manera increíble. 3 meses de aguinaldo es una exageración y por supuesto que va en detrimento de los contribuyentes y de los beneficios que esperamos recibir. Hoy tenemos una ciudad destruida en algunos casos por la negligencia, las malas obras que se realizaron, y en otros casos por una lluvia extraordinaria que ha pegado, y no hay dinero de dónde echar mano
para restablecer lo que está ocurriendo. Tan solo en el caso de la universidad, de la avenida Universidad, creo que se ha estado destruyendo con cada lluvia, con cada chubasco que cae en esa zona, que además es una zona de grandes lluvias. No, y además la pendiente La que tiene pendiente. provoca que el agua corra con fuerza. Y ahí está un gran problema que no se puede resolver porque no hay el presupuesto ni en el municipio ni en el gobierno del estado para poder hacer una infraestructura Y es algo que le va a adecuada. tocar hacer este gobierno, ¿eh? Me digo, es un tema que todas las administraciones le han rehuido porque hay un problema con las pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno del estado. De donde le veas, hay muchísimos problemas. Ya hay controversias del IMIPE, hay controversias de la Fiscalía, del mismo INPEPAC. Bueno, ya todo el mundo está empezando con controversias por el asunto de las pensiones. Entonces, es un tema que también, más allá de temas tan importantes como la seguridad, también lo que tiene que entrar, porque tan solo decía el Poder Judicial de Morelos que necesita 1,700 millones de pesos para liquidar a los jueces y magistrados por la reforma para que se judicial. vayan con una pensión. Imagínate, eso es de entrada lo que ellos tienen calculados. Imagínate, hay que darle ya, si se queda el fiscal, también hay que darle su haber de retiro, por así decirlo, también su Porque bono de cumplió con marcha, su y es trabajo, ¿no? otra Y amenaza con lana. jubilarse también. O No, sea, bueno, deja él y su equipo, ¿no? Sus colaboradores. y es un problema muy grande que nadie le quiere entrar. Los abogados laboralistas le han dicho al gobierno del estado, al propio Congreso, hay que entrar. Le llevan más de 20 años diciéndole, hay que entrarle al tema del asunto de las pensiones. La misma universidad tiene un problema claro. gravísimo con El principal pasivo radica en de las el tema pensiones, y laboral. nadie quiere entrarle. ¿Por qué? Porque pues es que cómo te vas a pelear con la burocracia. Pero va a colapsar. Pero pues no hay presupuesto Va a ni llegar un cobija que momento alcance en que para va a colapsar todos. el presupuesto porque hoy, según lo que dijo incluso en la propia campaña Margarita González, y por eso la idea de crear un instituto de pensiones, es que ya es prácticamente lo mismo que está Son dos destinado gobiernos. al gasto operativo que lo que se tiene que destinar en pensiones. Y amenaza con crecer porque además cada político parece que su propósito, su objetivo es traer a una cantidad importante de familiares, de amigos o de colaboradores que los quiere pensionar. Claro. Antes de pasar al tema nacional, yo solo quiero decir, digamos, que mientras estamos grabando este episodio de Panorama 360, hay una serie de conferencias que justamente giran en torno a seguridad, ¿no? Un evento con policías, y entiendo que son otros temas que tienen que ver con seguridad, así que seguramente ya por la noche habrá avances, habrá información en torno a posturas, posicionamientos, quizá anuncios en materia de seguridad por parte de la gobernadora Margarita González Arabia, los cuales por supuesto se los haremos saber, se los daremos a conocer a través de las redes de Panorama 360. Y así como en el estado de Morelos llegó Margarita González a la gubernatura del estado, a nivel nacional Claudia Sheinbaum con esta ceremonia también me parece muy larga, ¿no? Por los posicionamientos y demás, simbólica también de pues su llegada a la presidencia de la República. Cumplió expectativas, era lo que se preveía, arranca bien. Se nota allí si el expresidente López Obrador permanece a la diestra o realmente se retira. ¿Ven símbolos así? Yo creo que fue un día histórico pensar que por fin hace un cálculo la misma doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Diciendo es que son 203 años de México, de nuestra república, pero también 300 años atrás en donde no hay un antecedente de que una mujer hubiera estado al frente, ¿no? Entonces, en ese cálculo estamos hablando de 503 años, por lo menos. Me parece que lo más interesante es cómo las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que todos si nos rodeamos de niños, en mi caso me tocó escuchar, ¿no? Niños de 5 años, de 7 años, que saben quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que en los próximos años pues Claro. van a ver reflejado eso, va a ser un tema que pues ya no sea novedoso, ¿no? Que ya no sea histórico. Eso creo que es muy importante y ocurrió ayer en el marco pues de un discurso que también estuvo muy cargado de temas justamente dirigidos a mujeres, ¿no? Esta parte en donde ella dice que es dedicado pues a nuestras abuelas, ¿no? A aquellas personas que ni siquiera pudieron tener acceso a estudiar, A que votar. crecieron, exacto, ¿no? La votación tampoco es que tenga tantos años. Si nosotros nos comparamos con otros países, pues resulta claro por qué aquí no habíamos tenido una presidenta. Estamos todavía años muy atrás de que esto se hubiera podido ir consolidando, ¿no? Me pareció fundamental el que hubiera este discurso fuerte por parte de Claudia Sheinbaum, ¿no? Muy enfocado, decía, a temas de las mujeres. Después que se fuera a la Plaza de la Constitución, pues me parece que es también
Yo creo que no se trata de decir va a estar detrás del gobierno de Claudia Sheinbaum, va a estar manipulándola, no. Tiene que haber un acompañamiento necesario, justificado. Creo que gran parte de el bono que se le ha entregado a Morena radica justamente en la imagen de López Obrador y es necesario, no es que quiera en algún momento Claudia Sheinbaum estar de acuerdo o no, creo que necesita López Obrador para poder estar en estos, por lo menos en este arranque de administración, y por supuesto que lo que esperamos es que en los siguientes años haya un proceso de institucionalización de este partido, de este movimiento de regeneración nacional, que cumpla con ese propósito justamente de que ante el relevo, ante el cambio de dirigencias, bueno, pues lo que prevalezca sea justamente el objetivo. Y el objetivo, pues tener una mejor sociedad, un mejor Que ya país. no sea imprescindible el caudillo. Exactamente. Yo debo decir, hice ayer una lista de lo que me gustó y lo que no me gustó. Por ejemplo, de entrada no me gustó cómo se comportaron los morenistas. El Congreso parecía mercado. Yo creo que era un hecho histórico en el que tuvo que haberse guardado la solemnidad Y todos, por ¿eh? respeto. Porque Ángel Yáñez estaba también así casi que se quería claro, tomar la oposición selfie también, con pero López la Obrador. mayoría son los morenistas y a quien le iban, digamos, a rendir tributo era al que vaya, al que llega. Y entonces me parece que esta falta de solemnidad, de protocolo, los dejó parecía muy fuera kermés, ¿no? del Carnaval. Sí, eso no me gustó. Tampoco me gustó cuando al final del acto, y me pareció una falta de respeto, cómo se treparon a la mesa directiva arremolinándose en torno a Claudia Sheinbaum. la foto. Pero además veías, y por ahí aparecieron algunos personajes morelenses, representantes populares, Sandra Naya estaba metiéndose, peleando dándose de codazos. A mí, la verdad, Cuauhtémoc Blanco también. a mí lo que me pudo ofender muchísimo fue la falta de respeto a la maestra Ifigenia, sobre todo porque además de lo que representa por la izquierda, digo, llega en una condición de salud precaria y que se le tuvo todo el cuidado, incluso cuando se hizo el cambio de la banda presidencial, se le tuvo consideraciones, pues por lo que representa la señora, y me pareció una falta de respeto que los morenistas llegaran y la estuvieran moviendo. Nada más veía cómo la maestra Ifigenia Le iban se movía empujando la así. silla. Exacto, o sea, ni siquiera por la maestra Ifigenia, por su condición, su edad, tuvieron ese respeto de decir, a ver, va a haber momento para tomarnos la foto. Bueno, pero es que eso... Y los ves aventándose. Oye, no, eso lo haces en un concierto de Timbiriche. Pero es que eso ya es tarde para decirlo, pero eso cruza, Maciel, por la elección de los perfiles. Y hay quien dice la democratización de la elección de candidaturas. Claro que, o sea, por Mira, supuesto que eso como tiene que sea, ver con la historia personal, las tradiciones de cada uno de los que hoy forman parte Pues del sí, Poder pero Legislativo. tú llegas al cumpleaños Había mucha gentuza, de sin tu duda. abuelita y no llegas y le avientas la silla. Claro. No, o sea, me parece que ahí las Bueno, nosotros formas... no, pero hay gente que sí lo hace, y ya lo vimos. Pues sí, pero digo, estamos en la máxima Bueno, el tribuna Congreso del de país. Morelos no se quedó atrás, impidieron la entrada o el acceso a lo que era un acto republicano, a la prensa, A periodistas. y privilegiaron que el compadre, que los familiares, pues si no se trata de los 15 años de su hija. Y volvemos a las mismas prácticas que se tenían antes, ¿no? Digo, y de entrada, bueno, eso no me gustó. En el caso de Claudia Sheinbaum, bueno, su discurso lo dividió en 3 partes. Me La pareció oda a López exagerado de ya se va el Tlatuani. Me parece que sí era parte de su discurso decirle gracias, porque gracias a ese impulso y el respaldo, ella llega ahí, le allanó el camino para que ella fuera presidenta, pero me pareció exagerado, pero como dicen, ya fue, ¿no? Lo que te puedo decir que sí me gustó fue el discurso en torno al significado de que una mujer llegue a la máxima, a ser la máxima autoridad de este Magistratura del país, país. y que hable de decir, no nos digan la doctor, somos doctoras, la estudiante. Me parece que eso le llegó incluso a muchos varones y hoy a muchos analistas Pero que promovido decían, desde las "Eso fue". universidades. En el caso de mi padre, él entra a la carrera de ingeniería porque debajo de la convocatoria decía, esta es una carrera para hombres. Claro, han ido cambiando algunas cosas. y- Pero, por y ejemplo, el además- decir soldadas, justo con Eso sí. las soldadas que tenía atrás, y que hay una renuencia en el ejército para decirles soldadas. Estudiante de la secundaria 41 en Saltillo, Pero ella Coahuila, ya por cierto, como porque ayer se hizo jefa de las viral Fuerzas en las Armadas, redes por sociales. supuesto que va a incidir.
Que esta mujer que apareció atrás de la doctora Claudia Sheinbaum es una estudiante de una secundaria, sus compañeras de escuela la reconocieron y hicieron viral una cantidad de fotos de ella en la escuela secundaria, y orgullosos, por supuesto, de que estuviera pues atrás o en la custodia. Y que termina siendo quien le coloca la banda. Así es, una mujer, una soldada. Una soldada, exactamente. Pero sí es cierto, una práctica que incluso te corregían cuando decías la ingeniera, te corregían, no hay ingenieras, hay ingenieros. Ingeniero civil, Guadalupe, no sé, cualquier nombre. Y bueno, pero había estrictamente como esta forma de dirigirse a las profesionales y no decirles con este término que ayer a mí me pareció muy acertado por parte de la presidenta comenzar a cambiar, incluso porque lo que no se dice no Sí, existe. la forma de hablar incide directamente en la forma de pensar, ¿no? La palabra incide en el pensamiento completamente. Sí, y otra cosa que me llamó mucho ya en su discurso en el Zócalo y que me pareció muy importante, porque me parece que para muchos gobiernos locales, estatales, y incluso aunque es una agenda mundial, la famosa Agenda 2030, ella sí lo nombró desde su formación como científica ambiental, el asunto de tener que ir por las energías renovables. Me parece que es acertadísimo el que decir, a ver, yo sé que el presidente que se va, pues le apostaba a las energías fósiles, y la verdad es que A los ya dinosaurios. vimos que el cambio climático nos está comiendo. Bueno, estamos viendo Acapulco cómo está esto. ¿Cómo y se todo, está despedazando? no nada más es que, es Guerrero. que se hizo el huracán, no, es que tenemos un cambio climático que nos está avasallando en todo el mundo y que tenemos los mares de México que están tomar sumamente acción. calientes comparados con los de otros mares del mundo. Es uno de los mares más calientes en ambos litorales, y creo que algo se tiene que empezar a hacer. Lo que nos ha regalado estas lluvias es una vegetación abundante que seguramente, lo digo desde mi ignorancia, el planeta está buscando sanarse. De algo servirá. Claro. De algo ha de servir, pero es un llamado de atención. Justamente se gana esta declaración de las energías renovables una cantidad importante de las notas de 8 que hoy se publican en los principales rotativos del país. Y también esto de la autosuficiencia alimentaria y tecnológica, me parece que también fue un asunto que a lo mejor para algunos, la autosuficiencia alimentaria que la han prometido, pero me parece que en estos tiempos de cambio climático es fundamental que México, siendo un país muy fértil, le dé importancia a este asunto de la autosuficiencia alimentaria, porque no solamente es que haya alimento para todos, es toda la cadena de producción de alimentos y darle al campesino el lugar que se merece, porque sin ellos la verdad es que todos los que estamos aquí nos morimos de hambre. Claro, Y la y es tan grave que no lo han dicho. Digo, yo tengo otros datos, como dicen, pero este sexenio arrancó con el 20% de importación de los granos básicos, que es maíz, frijol, y hoy estamos en un 40% de importación, es decir, se ha producido menos y se importa más para abastecer la necesidad de alimentación de los mexicanos. Y el asunto de la autosuficiencia tecnológica también es un tema muy importante, porque tenemos muchísimo talento, tenemos universidades tecnológicos donde se puede desarrollar muchas cosas en materia tecnológica, y no tenemos que estar necesariamente comprándole a los grandes corporativos. Hay computadoras que tú lo puedes hacer, hay estudiantes que no pueden acceder a una computadora porque una computadora de la manzanita, ¿cuánto te cuesta? Claro. Pero en cambio, si pones a una universidad, órale, les voy a financiar un proyecto para que ustedes hagan sus propias computadoras y esas computadoras lleguen a las comunidades. Me parece que en materia tecnológica se puede hacer mucho. Habló de litio, de cobre, de muchísimas cosas que tiene nuestro país, y que entonces nos podemos convertir no solamente en los que importamos y compramos, sino en los que producimos e inventamos, y entonces tenemos que ofrecer nosotros al mundo muchísima tecnología. Una tierra privilegiada, somos de las Exactamente. pocas reservas de tierras raras que hay en el mundo, y por eso el interés de los chinos. Completamente de acuerdo. Es el inicio de nuevas épocas, nuevas eras, tanto en Morelos como en el país. Antes, bueno, les pediría un comentario final. El tiempo, como siempre, se nos acaba. Yo lo que diría es, estamos todavía en el momento de los dichos, en el discurso inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, el posicionamiento de Margarita González. López Obrador también habló mucho durante sus largos años de campaña, habló mucho y pronunció un discurso que ahora, con el conflicto con el Poder Judicial, se viralizó, donde prometía respeto a las decisiones judiciales y no lo cumplió. Entonces, es el momento de los dichos. Ya tendremos tiempo en esta mesa de opinión para analizar y platicar sobre los hechos.
en materia principalmente, me parece, de seguridad tanto a nivel nacional como en Morelos, pero por lo pronto, pues son nuestras fiestas democráticas, celebramos, por supuesto, creo que nadie puede decir lo contrario, el arribo, la llegada de mujeres a los principales y máximos cargos públicos en nuestro país, en nuestro estado, y ojalá que sea para bien. Yo les pediría un comentario final al inicio de estos sexenios. Bueno, yo solo apuntaría primero lo que dices. Yo no vería que el hecho de impulsar la reforma judicial es sinónimo de que el expresidente no haya respetado las decisiones del Poder Varias Judicial. veces reveló que sí hizo llamadas y sí incidió en decisiones a través de sus Dijo magistrados que aliados. había estado en contacto desde que estaba Saldívar para ciertas decisiones, ¿no? Pero no me parece que una cosa va con la otra. Yo diría primero que en el caso de este día histórico que hemos tenido aquí en el país con Claudia Sheinbaum, me parece que es una presidenta, primero eso, que se ve como presidenta, que se ve como una mujer fuerte, habló de continuidad con sello propio y me parece que justo el tema de las energías limpias, las transiciones energéticas que pues están planteando tiene que ver con esto, el hecho de que pues ella tenga características científicas, que se haya desempeñado por muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, le da cierta tranquilidad respecto a sectores en los que no conectó nunca Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se mete también en algunos temas importantes, incluso hasta de servicios públicos municipales, ¿no? Para hablar de bacheo y de todas estas cosas que se requerirían. Me parece que un gran foco, y ojalá que lo podamos ver traducido en poco tiempo, tiene que ver con los trenes, o sea, esto va a ser un cambio muy trascendental. También pues la continuidad, el corredor interoceánico tiene que ser un gran proyecto en su momento para nuestro país. Ella también pues dice vamos a conectarlo porque tiene que haber desarrollo incluso con Guatemala, no se refiere a Honduras que estaban ahí sus respectivos presidentes, entonces creo que eso va a ser muy interesante y te habla que hay una visión ya en este momento. Efectivamente, es el primer día y este era el momento en el que pues había que dar una serie de propuestas y de compromisos. Pincelazos. Sin embargo, si nosotros nos viéramos 6 años atrás, de los 100 que en su momento fijó el presidente, que incluso lo hace con la misma retórica, no voy a pedirles paciencia porque voy a expresar los 100 compromisos, se terminan cumpliendo 98. Yo esperaría que en el caso de Claudia, porque además ella ahora es mucho más específica en tiempos, es decir, a partir de enero vamos a arrancar el tema de los médicos, por ejemplo, no médicas y médicos. En las casas, ¿no? Temas de salud, temas de educación, o sea, el tema de los programas sociales, los nuevos que se van a incorporar, todo eso va a ser muy importante. Ahora pues faltará desarrollar también qué va a pasar con el tema del dinero, ¿no? Pero lo más trascendente y que ahí sí pues creo que es un tema que tiene que generar que pues no hay oposición, sino todo lo contrario, pues tiene que ver con que hay una primera mujer que llega y que esto ha representado en el último año un salto cuántico, porque incluso hace unos meses pues todavía no sabíamos si esto iba a ser posible, había mucha gente que seguía pensando que no se iba a dar esta posibilidad y esto se revirtió en muy poco tiempo. Ojalá que pues este tiempo de mujeres también se traduzca en que haya acciones contundentes, al menos en su gabinete. Me parece sí hay un gabinete paritario. Hoy ha ofrecido disculpas respecto al 2 de octubre Rosa Isela Rodríguez, quien es ahora la secretaria de Gobernación, y esto pues creo que también tiene que generar un proceso de autocrítica en el mismo gobierno que esperaría que se refleje en este mandato de Claudia Sheinbaum. Gracias, doctora. Maciel, comentario final. Sí, pues yo sigo deseándole que a la presidenta y a la nueva gobernadora les vaya bien. Por supuesto que les estamos echando porras, pero sí yo también esperaría, uno, pues que usen la firmeza del poder, de la función que se les ha conferido para comenzar a trabajar, para poner la casa en orden. También me gustaría que ellas también fueran muy, muy autocríticas de cómo arrancan y cómo van a seguir todo su proceso al frente de los gobiernos respectivos. Y pues yo esperaría también que la oposición se recomponga y que también sea un factor de crítica, que no de golpeteo, que sea de crítica, porque necesitamos contrapesos en este país. Y también autocrítica de Morena, porque Morena creo que le falta madurar, y espero que pues en estos 6 años pues maduren lo que tengan que madurar, se recompongan, que no actúen como si estuviéramos en pachanga. Digo, está muy bien que uno gane, uno se siente feliz, pero sí, necesitamos autocrítica de todos los sectores y definitivamente que se empiece a trabajar y que no sigamos en esta luna de miel eterna. Trabajo, porque la gente exige resultados. Gracias, Maciel. Pedro. A mí me parece
muy importante el discurso que ayer pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, lo único criticable que desde mi punto de vista tendría que hacerse es la reflexión al respeto a la pluralidad y a la diversidad de este país. No podemos mantener este país dividido. Lo dijo en su discurso, pero no lo expresó en los hechos. La comisión que le dio la bienvenida, no sé si sea una decisión que haya tomado la gente de la Presidencia de la República o la tomó exclusivamente la gente que hace la logística dentro del Congreso de la Unión o el Congreso Federal, pero el hecho de que las comisionadas, las diputadas comisionadas para recibirla en el recinto legislativo hayan sido única y exclusivamente personas de Morena o diputados, diputadas de Morena, eso a mí no me gustó para nada. Y enviarle un mensaje también a la gobernadora entrante, a Margarita González Arabia, porque bueno, ella muchas veces ha dicho que es maoísta, de formación maoísta, y yo creo que uno de los principales elementos, digo yo, prácticamente una de mis primeras lecturas fueron las citas maoístas, y creo que uno de los principales elementos es hacer autocrítica, y creo que de lo que tendría que empezar a reflexionar es que necesitamos datos puntuales, objetivos y metas puntuales de lo que va a hacer su gobierno en los próximos días, en los próximos meses, y también va a tener que tomarse un trago amargo. Lo que estamos esperando los morelenses es el rompimiento de una clase política. No soportamos más, no aguantamos más a esta clase política voraz, aborazada, gandalla, voy a decirlo porque es redes sociales, poca madre, que se ha estado fregando los recursos públicos y que definitivamente necesitamos romper con ellos. La gente que todos los días sale a madrugar, a abrir un changarro, a vender, a trabajar, a cumplir con su trabajo en una empresa, lo que está esperando es reciprocidad de su gobierno y no puede darse ninguna pensión dorada más a ninguno de esos personajes, por muy políticos que sean. Tiene que haber un rompimiento, no con los partidos políticos, sino con las familias que han estado apoderadas de este presupuesto, del presupuesto del Estado de Morelos. Así las cosas. Pues aquí están las opiniones, Panorama 360, primer episodio de los nuevos sexenios, el federal, el estatal. Estaremos, por supuesto, con ustedes cada semana analizando ahora ya el desempeño, el trabajo, los logros, los pendientes, los avances que en el estado de Morelos, en los municipios de nuestra querida entidad y por supuesto que también en el país. Y en algunas ocasiones, por supuesto, también a nivel internacional tocaremos algunos temas. Viene la elección de presidente o presidenta allá en nuestro país vecino del norte, así que hay tema, hay tela de dónde cortar. Muchas gracias, Maciel. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Pedro, gracias al equipo de producción que hace posible que cada semana esta mesa de opinión llegue directamente hasta sus dispositivos. Visiten nuestras redes sociales, Panorama 360, y también visiten nuestro canal de YouTube para que estén bien informados en las redes sociales y también para que escuchen las opiniones que en esta mesa compartimos con ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.